Buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por su puntualidad, por asistir a esta sesión de CIPAS. El día de hoy, pues, vamos a realizar el CIPAS POC, practicando lo aprendido. Entonces, la idea es hacer como un refuerzo, un recorderis de esas temáticas que acabamos de ver en las unidades 1, 2 y 3, en preparación para la presentación de la evaluación POC, que inicia mañana. Entonces, para esta sesión vamos a, bueno, iniciar con los objetivos, que va a ser fortalecer las temáticas vistas en las unidades 1, 2 y 3, en preparación para la prueba POC, que es la prueba objetiva cerrada. Los objetivos específicos, vamos a identificar las características y aplicaciones de las diferentes técnicas cromatográficas que estudiamos durante las unidades 1, 2 y 3, y reforzar esos conocimientos mediante preguntas-problema. Vamos a hacer un simulacro de evaluación al finalizar esta sesión. Entonces vamos a iniciar con las indicaciones para la presentación de la prueba POC y ya la temática, definición de cromatografía, las diferentes técnicas cromatográficas que vimos a lo largo de todo el curso y el simulacro de evaluación, que van a ser unas preguntitas que son similares a las que van a salir en la prueba POC para que vayamos como entrenándonos y puedan estar preparados para la presentación de esa evaluación. Entonces, como generalidades, tener en cuenta que la evaluación POC se activa en el entorno de evaluación a partir de mañana, 16 de mayo, y va a estar abierta hasta el 20 de mayo, ¿sí? Entonces, ustedes ingresan por su entorno de evaluación en evaluación final, taller 6, ¿listo? Es una prueba que consta de 25 preguntas, tiene un peso de 125 puntos en total y se aprueba con 75 puntos. Pueden consultar la lista de reproducción de YouTube de las conferencias y CIPAS. Si de pronto quieran reforzar alguna temática, igual aquí vamos a estar haciendo un repaso de todo eso que vimos durante el curso. Van a tener 90 minutos para completar la prueba y pues un solo intento para la evaluación. Si llegase a pasar el caso de que no pudieron presentar por algún motivo la evaluación, tiene la opción de presentar un examen supletorio, pero ese examen supletorio tiene un costo y tiene unas fechas establecidas para hacer la solicitud y el pago de este examen supletorio. Entonces, ahorita les voy a dar esa información sobre las fechas y el costo del examen. Entonces, ya entrando en materia, recordemos que la cromatografía es una técnica de separación de mezclas que permite analizar los componentes de forma individual. Entonces, su principio se basa en la distribución de los componentes en dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria, facilitando el estudio de diversas sustancias en laboratorios químicos y biológicos. Y pues, digamos que el corazón de esta cromatografía, pues son las dos fases, ¿no? Una fase estacionaria, que es una fase que está fija en una columna. En el caso de cromatografía plana, pues sería entonces fija en un papel o en un soporte, ¿sí? Eso es lo que se encarga es de retener los componentes por medio de diferentes mecanismos, por absorción, por reparto, intercambio iónico, por afinidad, ¿sí? Mientras que la fase móvil es la encargada de arrastrar los componentes a lo largo de esa fase estacionaria. Entonces, esta fase móvil y fase estacionaria pues van a tener unas características específicas de acuerdo con las propiedades que tengan los analitos que queremos investigar o que queremos cuantificar o analizar. Entonces, como primera técnica cromatográfica, esta es la más sencilla, digamos, de utilizar, es la cromatografía plana. Entonces, se puede ver como cromatografía de papel o cromatografía de capa fina. Digamos que a nivel de laboratorio, a nivel industrial, se utiliza más la cromatografía de capa fina, que es un poquito más precisa que la de papel. Entonces, ambas consisten en tener una fase estacionaria, que en este caso para papel, pues va a ser este pedazo de papel de celulosa, que lo que hace es absorber el solvente. Entonces uno hace la siembra en algún punto de inicio de ese papel y el solvente, a medida que va subiendo por capilaridad o por absorción por el papel, va arrastrando esos compuestos que están en la muestra.
Entonces, van a tener un grado de afinidad diferente esos compuestos con el papel y con el mismo solvente, lo que va a hacer que se separen unos de otros y en ocasiones pues se pueden ver como diferentes colores que corresponden cada color a un compuesto diferente. Y en la TLC el mecanismo es similar, solo que aquí tenemos como fase estacionaria un absorbente que puede ser sílica gel o alumina, que va como pegado en un soporte inerte y va a ser el mismo mecanismo. Tenemos un solvente que él va ascendiendo por medio de absorción en esa placa cromatográfica y va a ir arrastrando los componentes, ¿sí? Entonces, esta cromatografía de capa fina se utiliza más que todo para realizar determinaciones preliminares, que se tiene de pronto la sospecha de que hay algún compuesto que es prohibido y que se está utilizando o algún compuesto contaminante. Entonces, se puede hacer una prueba rápida para confirmar la presencia de este compuesto y ya para, digamos, hacer la confirmación y tomar una decisión más informada, pues se puede pasar con técnicas un poco más especializadas, como por ejemplo la HPLC o cromatografía de gases. Entonces aquí tenemos el spotting o la aplicación de la muestra, la siembra, que se realiza en un punto, en una, digamos, en un punto de inicio, donde va a empezar digamos, el proceso cromatográfico. Entonces el solvente va subiendo y a medida que va subiendo va arrastrando esos compuestos. Y al final, pues vamos a tener un frente de solvente, que es hasta donde llega el solvente, y los diferentes compuestos separados unos de otros. El líquido lo que hace es ascender por capilaridad, por absorción, en un tanque cerrado con el solvente. Eso se utiliza para muestras o para pequeña cantidad de muestra, y es un análisis que se realiza de forma rápida. Para este tipo de cromatografía se utilizan unos reveladores que pueden ser de tipo físico o de tipo químico. Tenemos, por ejemplo, reveladores de luz ultravioleta para compuestos aromáticos. Entonces, a veces en la placa cromatográfica no se logra evidenciar esa separación de los compuestos o no se ven colores, digamos, a simple vista, pero si los ponemos bajo la luz ultravioleta, se pueden observar manchas como fluorescentes que estas son correspondientes pues, a cada uno de los compuestos que están presentes en esa muestra. Y también tenemos reactivos químicos como por ejemplo vapor de yodo, permanganato de potasio y la anhidrina. Entonces eso lo que hace es que el compuesto interactúa de diferente forma con los compuestos, con los analitos que están en la placa cromatográfica y se van a teñir de diferentes tonalidades. Entonces, por ejemplo, con el vapor de yodo, pues se va a ver de coloraciones como cafés, amarillas, naranjas. Con el permanganato se pueden ver un poquito más oscuras y la anhidrina los pinta como de color violeta, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de compuesto que yo quiero analizar, así mismo sería el método de revelado. Hay compuestos que sí se pueden evidenciar a simple vista, como por ejemplo los pigmentos. Esos sí son más fáciles de distinguir. Pero si uno quiere mejorar un poquito más esa resolución, puede utilizar los reveladores. Aquí en la cromatografía plana lo que tenemos son parámetros de retención y de eficiencia. Entonces, el factor de retardo, el factor de retención RF, va a indicar cuál es el grado de, digamos, de desplazamiento o de avance de la muestra desde el punto inicial, desde el punto de siembra. Entonces, un factor de retardo alto va a indicar mayor afinidad por la fase móvil. Entonces, este factor de retardo se calcula con la distancia recorrida por el compuesto sobre la distancia recorrida por el solvente. Entonces, el solvente, digamos que la distancia recorrida siempre va a ser fija y la distancia recorrida por el compuesto puede variar de acuerdo con la interacción que tenga ese compuesto con la fase estacionaria. Por lo general, como fase estacionaria se utiliza sílica gel, que es un material que es polar. Eso quiere decir que los compuestos que tengan mayor polaridad van a tener mayor afinidad con esa fase estacionaria y van a tener una distancia recorrida más corta, es decir, un RF más alto, ¿sí? Entonces, eso es una especie de huella digital química que nos va a permitir identificar compuestos. Si tenemos la posibilidad, o más bien teniendo el estándar de un compuesto de interés, yo puedo identificar exactamente ese compuesto porque conozco cómo es el comportamiento
con unas condiciones cromatográficas. Sí, por ejemplo, con una mezcla de solventes predeterminada, las proporciones determinadas, un punto de, digamos, de siembra igual. Entonces yo puedo comparar mi estándar versus la muestra, identificar cuál corresponde a ese estándar. Entonces va a ser particular para cada compuesto, siempre y cuando pues, se realicen las mismas condiciones cromatográficas. Bueno, eso en cuanto a la cromatografía de placa plana. Tenemos la segunda técnica cromatográfica, que es la cromatografía de columna. Esta es una técnica en la que los componentes de una mezcla se separan al pasar a través de una columna rellena, de una columna empacada. Y ese empaque va a ser una fase estacionaria, ¿sí? Entonces tenemos una fase móvil que va a ser líquida o gaseosa, pero digamos que en este tipo de montajes experimentales la fase por lo general es líquida. Y lo que hacemos es hacer pasar esa fase líquida a través de toda la fase estacionaria, a través de todo este empaquetamiento, al mismo tiempo que adicionamos la muestra de interés y a medida que va interactuando o que va recorriendo esa columna, los compuestos se van a ir separando de acuerdo con la afinidad que tengan con esa fase estacionaria. Entonces, la separación ocurre porque cada compuesto pues, va a tener un diferente grado de polaridad y va a interactuar de forma diferente con la fase estacionaria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fase estacionaria de sílica gel, que es un compuesto polar, yo esperaría que los compuestos más polares interactúen con la fase estacionaria y se queden retenidos por más tiempo. Mientras que los compuestos que tengan menor polaridad, pues van a salir, van a diluir de primero. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un vistazo más cercano de la fase estacionaria, que son por lo general un material absorbente, que puede ser sílica gel, alúmina, puede ser una que se llama C18, que es una modificación de la alúmina con grupos funcionales que le dan un carácter apolar. Y podemos tener cualquier tipo de fase estacionaria. Esto dependiendo de la aplicación que necesitemos. Entonces aquí tenemos el empaquetamiento. La fase móvil lo que va a hacer es que va a arrastrar esos compuestos y los compuestos más polares, si la fase estacionaria es polar, se van a ir reteniendo y van a quedar rezagados, mientras que los menos polares van a eluir primero. Luego eluye el que tenga el segundo mayor grado de polaridad y por último el más polar. ¿Listo? Entonces, la fase estacionaria funciona como si fuera un obstáculo y la fase móvil como si fuera el vehículo que arrastra esos compuestos a lo largo de esta columna. Aquí tenemos otros parámetros que se estudian, como por ejemplo el tiempo de retención, que es el tiempo desde la inyección hasta la detección del analito. La resolución, que es la medida de la separación entre dos picos adyacentes, es decir, que tan bien separados están dos picos seguiditos. Y la eficiencia, que es la capacidad del sistema para mantener picos estrechos. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un cromatograma con picos anchos, con picos solapados, ¿sí? Entonces lo ideal serían picos delgados, picos estrechos, bien definidos y bien separados unos de otros, que yo pueda identificar dónde inicia y dónde termina cada uno de los picos. Parámetros a tener en cuenta para este tipo de cromatografía, la selección de la fase móvil, ¿sí? Entonces, algunos compuestos pues van a ser miscibles en otros. Entonces, la idea sería garantizar la miscibilidad para evitar que haya separación de fases dentro de la columna. Entonces, yo puedo, con esta tablita, buscar cuál es su miscibilidad, digamos, la combinación de los compuestos y poder garantizar que haya esa única fase dentro de la columna. Entonces, dentro eh, de la cromatografía de columna podemos encontrar también lo que es la cromatografía líquida de alta resolución, HPLC, y la cromatografía de gases, que es la que vamos a hablar a continuación. Entonces, esa es una técnica que es de las más utilizadas actualmente. Esa emplea líquidos a alta presión, hasta 400 atmósferas, para forzar el paso de esta fase móvil a través de una columna empacada con partículas esféricas que son microscópicas, menores a 5 micrómetros.
Esto nos va a permitir analizar compuestos que no sean volátiles, compuestos que sean termosensibles y moléculas de alta masa molecular. Entonces, un sistema de HPLC se compone por el reservorio de la fase móvil, pues aquí serían digamos, los solventes que componen esa fase móvil, eh, una bomba de alta presión que lo que hace es, digamos, succionar esa mezcla de solventes. Tenemos aquí el inyector, donde se introduce el volumen microscópico de muestra, o sea, en el orden de 5 a 10 microlitros. El inyector puede ser, en este caso puede ser automático, pero también podemos hacer inyección manual con unas jeringas que son especiales para cromatografía. Tenemos la columna cromatográfica, que es el corazón donde se lleva a cabo todo el proceso, eh, la columna empacada en este caso. Un detector, que lo que hace es traducir la presencia química, la presencia de esos compuestos en una señal eléctrica que posteriormente va a ser leída e interpretada por un sistema de datos que nos va a generar un cromatograma final. Entonces vamos a obtener una gráfica con picos cromatográficos y cada pico va a corresponder a un compuesto de esa muestra a analizar. Entonces tenemos aquí la columna, habíamos dicho que es una columna empacada, las dimensiones son de 5 a 30 centímetros y un diámetro de 2 a 5 milímetros. El material por lo general de acero inoxidable de alta resistencia y el empaquetamiento son con las micropartículas, que puede ser, digamos, de 3 a 5 micrómetros o más pequeñas, que la idea es maximizar el área superficial para favorecer ese intercambio de masa, para favorecer ese contacto entre esa fase estacionaria y los diferentes compuestos. Tenemos también una precolumna, que es un segmento de sacrificio. Básicamente sirve para, como una especie de filtro, si de pronto van impurezas, si va de pronto aire dentro de la fase móvil. Entonces la idea es que estas impurezas no lleguen a la columna porque la pueden dañar. Si lleva impurezas se puede llegar a taponar y pues ya, digamos, no quedaría sirviendo. Entonces es un pedacito de columna de sacrificio que nos sirve para conservar digamos, intacta la integridad de esa columna cromatográfica. Y existen diferentes tipos de columnas en HPLC, dependiendo pues de la fase estacionaria. Entonces tenemos columnas en fase reversa. En fase reversa es cuando la fase estacionaria es apolar y fase normal es cuando la fase estacionaria es polar. ¿Sí? Entonces, en fase reversa las columnas son las más utilizadas en cromatografía líquida. Aquí tenemos algunos ejemplos. La C18, que es una modificación que se le hace a la sílice gel para darle ese grado de polaridad, de apolaridad, perdón. Y aquí se basa el principio en la hidrofobicidad. Entonces, los compuestos que sean más hidrofóbicos, menos polares, se van a retener más tiempo en esta columna, mientras que los más polares van a eludir primero. Entonces, tener en cuenta que es todo lo contrario que con la fase normal. Entonces, en la fase normal, la fase estacionaria es polar, y los compuestos polares se van a retener más tiempo. Entonces, como aplicaciones de fase reversa, en fármacos, en contaminantes, compuestos orgánicos y alimentos, y en fase normal para compuestos polares, lípidos, esteroides. Entonces, si por ejemplo en la fase reversa sabemos que la fase estacionaria es apolar, pues entonces la fase móvil debe tener cierto grado de polaridad para poder lograr separar los compuestos. Y en la fase normal, la fase estacionaria es polar, entonces la fase móvil debe ser no polar o con un grado menor de polaridad. Tenemos columnas de intercambio iónico que separan compuestos según la carga eléctrica que estos presenten, y puede ser intercambio catiónico, donde la fase estacionaria tiene una carga negativa para poder capturar los iones positivos, y el intercambio aniónico, donde la fase estacionaria tiene carga positiva para capturar los iones negativos. Y esas aplicaciones son para aminoácidos, proteínas, péptidos, para análisis de aguas. Y tenemos también columnas de exclusión por tamaño, que son como filtros, digamos, ya a nivel molecular, que lo que va a hacer es retener las moléculas por su tamaño. Entonces, las moléculas más pequeñas se van a quedar retenidas o atrapadas en los poros de la columna,
mientras que las moléculas más grandes van a eluir primero. Aquí como aplicaciones, pues ya en polímeros, proteínas y biomoléculas, que son moléculas que tienen un mayor tamaño, un mayor volumen. Y para este HPLC podemos tener dos tipos de elusión, elusión isocrática y tenemos elusión de gradiente. Entonces, básicamente el modo isocrático nos dice que la composición de la fase móvil es constante a lo largo de todo el proceso cromatográfico. Entonces, esto es ideal para muestras que sean simples o con pocos componentes. Y digamos que una desventaja es que los compuestos tardíos se ensanchan y demoran demasiado en eluir. Entonces el proceso puede tardar mucho en finalizar y no vamos a tener picos con una buena eficiencia. El modo gradiente es un aumento progresivo de ese poder elutrópico, es decir, que yo voy aumentando la proporción de alguno de los solventes para aumentar o disminuir esa polaridad a medida que avanza el proceso. Entonces, las ventajas en este caso es que afila los picos, reduce drásticamente el tiempo de análisis y nos permite separar mezclas complejas. Entonces, a veces dos compuestos tienen una polaridad muy similar y son difíciles pues, de separar, por ejemplo, con método isocrático. Entonces, yo con un método de ilusión de gradiente, yo podría lograr una separación de esos dos compuestos. Adicionalmente, para realizar el proceso en HPLC se tiene que realizar una preparación de la muestra, ya que los líquidos se inyectan directamente pues, en el inyector, en la columna, y a veces la muestra puede traer impurezas o puede traer, sí, digamos, mugre o cosas que no son deseadas que pueden llegar a afectar la integridad de la columna. Entonces, lo que hace es hacer una superfiltración con una jeringa especial para poder retener todos esos sólidos suspendidos que pueden estar presentes en la muestra y garantizar que nuestra muestra no vaya a afectar el funcionamiento del equipo. Entonces, a diferencia de cromatografía de gases, cuando uno inyecta en cromatografía de gases, pues el compuesto se vaporiza. Aquí no, aquí el compuesto se mantiene líquido durante todo el proceso. Como los detectores principales para el HPLC, tenemos el de ultravioleta visible, es el más utilizado. Su principio es la medición de la absorción de radiación ultravioleta por parte de los compuestos. Entonces, cada compuesto interactúa de manera diferente con esa radiación. Entonces, lo que hace es incidir un haz de luz ultravioleta. La molécula va a absorber una parte de esa radiación y la otra la va a dejar pasar. Entonces, lo que mide el equipo es cuál es la absorción de esa molécula. Entonces, dependiendo pues del tipo de molécula que haya, esa absorción va a cambiar en diferentes longitudes de onda, ¿sí? El DAD, que es el arreglo de diodos, nos dice que es una versión más avanzada de ese detector UV y lo que hace es que registra espectros más completos y permite identificar compuestos y analizar múltiples longitudes de onda de forma simultánea. Aquí sería una longitud de onda al tiempo. FLD o un detector de fluorescencia, lo que hace es detectar compuestos que emiten fluorescencia después de ser excitados por luz ultravioleta. Entonces aquí también se hace incidir un haz de luz ultravioleta. Algunos de los compuestos pues, van a presentar fluorescencia, los electrones van a emitir una fluorescencia al desplazarse de un nivel electrónico a otro, y esa emisión de la fluorescencia es lo que va a medir el equipo. Entonces, cada átomo, cada compuesto va a ser diferente y va a emitir un grado de fluorescencia diferente. Entonces, por eso es que podemos identificar qué compuesto es. La espectrometría de masas, pues digamos que sería la técnica por excelencia para detectores, ya que es una técnica con bastante sensibilidad y bastante precisión. Aquí lo que se hace es ionizar los compuestos y se parten o se separan según una relación masa-carga, y esa masa-carga pues va a ser, digamos, particular para cada compuesto, ¿sí? Entonces, es muy chévere porque se puede, digamos, identificar una gran variedad de compuestos aunque no tengamos los estándares. Tiene como una base de datos para poder hacer el análisis y digamos, la comparación. Y acá, digamos que la ventaja es que nos permite hacer análisis de mezclas complejas, o sea, que tengan muchísimos compuestos mezclados.
Como aplicaciones, tenemos en diferentes industrias, desde la industria farmacéutica, para el control de calidad riguroso, cuantificación de principios activos, análisis de impurezas y caracterización de biomoléculas, en la industria alimentaria también, para determinación de calidad y seguridad alimentaria, análisis cualitativo y cuantitativo de aditivos, edulcorantes, antioxidantes, detección de biotoxinas, también en la parte del medio ambiente para monitoreo de calidad de agua, detección de trazas de pesticidas, toxicología y forense para detección de drogas de abuso, venenos y metabolitos en fluidos biológicos. Entonces tiene una amplia aplicabilidad, también en la industria petroquímica se utiliza bastante. Es de las técnicas cromatográficas por excelencia, es la de las más utilizadas. La siguiente técnica que tenemos es la cromatografía de gases. En esta técnica lo que se hace es realizar la separación para identificar los compuestos. Estos tienen que ser volátiles o semivolátiles en una mezcla. Y tienen que ser también termoestables, es decir, que no se degraden con la temperatura, porque yo lo que hago es vaporizar esos compuestos una vez que los inyecto en el equipo. Tenemos aquí una fase móvil que es un gas portador, generalmente helio, nitrógeno o hidrógeno, que no va a interactuar con los compuestos de la muestra. Y la fase estacionaria se encuentra dentro de una columna capilar. Entonces aquí la columna es capilar, es una columna mucho más delgada que la que veíamos en HPLC y puede tener empaquetamiento o puede tener un recubrimiento con la fase estacionaria. Puede haber, digamos, los dos métodos. De los componentes de un sistema de cromatografía de gases, pues tenemos aquí el suministro de gas, ¿sí? Este es el que va a proveer el gas portador, el de la fase móvil. El inyector, que lo que hace es vaporizar instantáneamente la muestra introducida por microjeringa. Y aquí también se puede tener un automuestreador, entonces que el equipo automáticamente toma con una jeringa las cantidades necesarias para realizar los análisis. Aquí tenemos un horno y una columna cromatográfica adentro de ese horno. Entonces, esto es el corazón de este sistema, ya que permite un control preciso de la temperatura donde ocurre esa separación física. Aquí tenemos un detector, al igual que en HPLC, también genera una señal eléctrica a partir de la presencia de los compuestos, ¿sí? Y el sistema de datos que lo que hace es traducir la señal eléctrica y mostrarla en un espectro cromatográfico, en un cromatograma. Entonces tenemos dos tipos de columnas. Pueden ser columnas empacadas o las columnas capilares. Entonces aquí son también columnas rellenas con un material sólido recubierto. El diámetro interno es un poco mayor que el de las capilares. Tiene menor eficiencia. Son usadas en equipos más antiguos y pues las dimensiones van desde 1.1 a 5 metros y de diámetro interno de 2 a 4 milímetros. Esto se utilizaba para análisis de gases, análisis industriales. Entonces, digamos que los cromatogramas más viejitos se encuentran de estas. Actualmente los cromatogramas principalmente, para los cromatógrafos, los equipos actualmente utilizan principalmente esta columna capilar. Entonces, estas están hechas de sílice fundida que a lo que hace es como recubrir las paredes internas de esa columna y tiene una alta eficiencia de separación, mayor resolución, menor consumo de muestra, va desde 15 hasta 60 metros, una columna que va enrollada en sí, así varias veces, y los diámetros son muy pequeños, de 0.1 a 0.53 milímetros. Aquí tenemos dos tipos de detectores, unos que son destructivos y otros que son no destructivos. Los detectores destructivos lo que hacen es quemar o transformar irreversiblemente la muestra para hacer el análisis, para hacer, digamos, la detección. Eso imposibilita la recuperación. Y los no destructivos miden algunas propiedades físicas directas del gas y permiten recuperar la muestra intacta. Entonces, como los métodos destructivos, los principales que se encuentran en la industria son el FID, ionización de llama, lo que hace es como quemar esos compuestos y lo que hacen es medir, digamos, la emisión de algunos iones o la emisión de señales eléctricas. FPD fotométrico,
NP de nitrógeno fósforo, AE de emisión atómica, los no destructivos, el TCD, que es de conductividad térmica, entonces se mide, digamos, a nivel general en el gas, entonces la conductividad va a cambiar dependiendo del tipo de compuesto que esté en ese gas, SD de captura de electrones y PID de fotoionización. Los más utilizados son el PID y el TCD. Y adicionalmente, pues también tenemos el de espectrometría de masas, que es pues, el que les mencioné anteriormente, que es el que tiene la mayor sensibilidad, mayor precisión. En este caso es destructivo porque al ionizar o al separar, particionar esos compuestos, pues lo que hace es destruir la molécula. Entonces, por eso es de tipo destructivo. Aquí el control de la elusión se realizaría por medio también de, así como en HPLC que se hacía por medio del gradiente, podemos hacer por rampas térmicas. Es decir, que se aumenta progresivamente la temperatura dentro del horno. Entonces, yo aquí voy a aprovechar que cada compuesto tiene un punto de ebullición diferente y puedo programar una rampa que me permita separarlos de forma individual para poder garantizar que el análisis pues, se lleve a cabo de forma correcta. Por ejemplo, si tengo dos compuestos con un punto de ebullición muy cercano uno de otro, pues entonces yo tendría que hacer un control más preciso de esa temperatura, de ese aumento de temperatura para garantizar que uno de los dos se vaporice, se ebulla primero y que el otro quede intacto y ebulla después. Y pues en HPLC, que era la ilusión de gradiente, que lo que hacíamos era aumentar el porcentaje de algunos de los solventes de la fase móvil. Áreas de aplicación de cromatografía de gases también, digamos que tiene una amplia aplicabilidad. Medioambiental, monitoreo de trazas de compuestos orgánicos volátiles, pesticidas en suelos, análisis de gases, de efecto invernadero. Siempre que se tenga un analito que pueda ser, digamos, volatilizado sin que se desnaturalice, lo podemos hacer por cromatografía de gases. En la industria petroquímica, para análisis cualitativo y cuantitativo de gas natural, destilación simulada y control de calidad de hidrocarburos. En la industria alimentaria, principalmente para la creación de perfiles de ácidos grasos, para verificación de pureza de aceites esenciales, para fragancias, para detección de toxinas. En toxicología forense, para detección de drogas, en fluidos biológicos y análisis de acelerantes en investigaciones de incendios. También para el control de alcoholemia. Digamos, de estas dos técnicas que acabo de mencionar, se obtienen estos cromatogramas. Digamos que esta es la salida que nos permite identificar cuáles son los compuestos, en qué tiempo salieron, qué tan bien se separaron. Entonces, es la representación gráfica bidimensional de esa separación que ocurrió dentro de la columna. Entonces, tenemos el eje X que representa el tiempo y el eje Y que representa la intensidad. Entonces, digamos que el eje X está relacionado con la termodinámica y la retención y el eje Y con la concentración del analito. Entonces, mientras más alta sea la concentración o entre más cantidad de analito tenga, mayor va a ser la intensidad de la señal aquí en los picos cromatográficos. Tenemos el tiempo muerto, que es el tiempo que tarda en salir un compuesto que no interactúa con la fase estacionaria. También se conoce como el tiempo de elusión del solvente o tiempo de retención del compuesto no retenido. Entonces aquí empieza a salir el solvente, un tiempo después sale el compuesto 1 y un tiempo después sale el compuesto 2. Entonces tenemos aquí la línea base, tenemos las partes del cromatograma, tenemos la línea base, tenemos el ancho de banda, ¿sí? Que va a determinar la eficiencia. Recuerden que entre más estrecho sea ese pico, mejor eficiencia vamos a tener. El tiempo de retención, pues que va a ser el tiempo exacto desde la inyección hasta el centro del pico. Y es la huella dactilar del compuesto. Entonces aquí nuevamente, si yo tengo los estándares, yo hago el análisis a diferentes concentraciones para construir mi curva de calibración y poder determinar digamos, a qué tiempo sale cada compuesto y calcular o determinar la concentración de ese compuesto dentro de una muestra. El área bajo la curva es la que determina la concentración si queremos hacer cuantificación.
Entonces, si solamente vamos a hacer identificación, necesitamos, pues, digamos, el estándar para saber en qué tiempo de retención sale ese compuesto de interés. Si queremos ya cuantificar, tenemos que hacer una curva de calibración con el estándar para poderlo relacionar con esta altura de los picos y definir cuál es la concentración de acuerdo con esa altura. Como otros parámetros cromatográficos, tenemos el factor de capacidad que mide cuánto tiempo pasa el analito interactuando con la fase estacionaria, en comparación con el tiempo que pase moviéndose libremente en la fase móvil. La ecuación nos va a relacionar el tiempo de retención del compuesto menos el tiempo muerto sobre el tiempo muerto. Entonces, el valor ideal de este factor de capacidad varía entre 2 y 10. Si es menor a 1, la ilusión se lleva a cabo de forma extremadamente rápida. Si es mayor a 20, entonces la interacción es excesivamente fuerte, por lo que el análisis pues, va a ser muy largo y los tiempos de retención van a ser muy largos. Aquí podríamos ya observar ensanchamiento de picos, porque se demora muchísimo en despegarse de la columna cromatográfica de la fase estacionaria. Tenemos también la selectividad, que mide la capacidad del sistema para diferenciar dos compuestos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos dos compuestos con polaridades muy similares o dos compuestos con puntos de ebullición muy cercanos unos de otros. Entonces, esta ecuación nos va a permitir calcular ese factor de selectividad. Entonces, alfa va a ser los factores de capacidad del compuesto 2 sobre el factor de capacidad del compuesto 1. Entonces, aquí la condición sería que alfa siempre sea mayor a 1, ¿sí? Que nos pueda tener buena selectividad, alfa mayor a 1. La resolución es la que indica que también se separan los picos cromatográficos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta primera imagen tenemos una resolución que es menor a 1. Entonces, podemos ver que estos picos están solapados, es decir, que hay una coelusión, están saliendo casi que al mismo tiempo y el sistema no alcanza a separarlos. Entonces, lo ideal es yo tener una resolución mayor a 1.5 donde pueda ver el inicio y el final de cada uno de los picos cromatográficos para tener una buena resolución. Y esta pues se va a calcular por medio de esta ecuación que me va a relacionar los tiempos de retención de los compuestos y el ancho de banda de los compuestos, de los picos de los compuestos. Entonces, la interpretación menor a 1, hay picos superpuestos. Si es igual a 1, hay una separación parcial y si es mayor a 1.5, tenemos una separación completa. Entonces, aquí que buscamos que la resolución sea mayor a 1.5. Entre más grande, mejor resolución. La eficiencia de la columna o el cálculo de platos teóricos. Los platos teóricos que son como etapas conceptuales de equilibrio que existen entre las fases móvil y estacionaria. Eso se utiliza para medir la eficiencia de una columna. Entonces, a mayor número de platos n, mayor va a ser la eficiencia de separación y los picos más estrechos en el cromatograma. Entonces, n me va a relacionar el tiempo de retención de un compuesto y este ancho de pico del compuesto. Entonces, yo sí tengo, digamos, entre más pequeño sea W, es decir, más pequeño sea el ancho del pico, mayor va a ser el valor de N, el número de platos teóricos. Y también hay otro, digamos, otro parámetro que se relaciona la altura equivalente del plato teórico. Entonces, lo que hace es relacionar la altura equivalente del plato teórico, que es H, la longitud total de la columna y el número de platos teóricos. Y lo que buscamos aquí es que H sea pequeño. Si la idea es tener un mayor número de platos teóricos en una longitud de columna más corta, más pequeña. De esta forma yo podría estimar, digamos, cuál sistema cromatográfico presenta una mayor eficiencia, ¿sí? Entonces yo tengo un menor H, tengo un sistema con un menor H, entonces yo voy a preferir columnas que sean un poco más cortas, pero que me permita tener un mayor número de platos teóricos.
Entonces, a veces, digamos que la complejidad, la naturaleza de las matrices alimentarias no me permite utilizar pues, las técnicas convencionales, digamos, las más conocidas como HPLC, como cromatografía de gases. Entonces, aquí ya entran otras dos técnicas que son un poquito más particulares, más especializadas, que sí van a permitir hacer el análisis completo de este tipo de muestras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo iones inorgánicos y polares, entonces voy a requerir alta afinidad electrostática para su separación. Entonces yo no podría utilizar una columna, una fase estacionaria que utilizo en HPLC, sino que ya tendría que entrar a utilizar fase estacionaria como resina de intercambio iónico. Si tengo contaminantes traza, algunas de las técnicas no permiten detectar concentraciones tan bajas, ¿sí? Pero no tienen una buena sensibilidad. O si son compuestos que son termolábiles, o sea, que se desnaturalizan con la temperatura, como los triglicéridos, las vitaminas. Entonces, pues yo tengo que buscar una técnica que me permita conservar la integridad de los compuestos sin sacrificar, pues, digamos, la eficiencia y la precisión. Entonces tenemos las técnicas de cromatografía iónica y cromatografía de fluidos supercríticos que lo que hacen es resolver los vacíos analíticos que las técnicas convencionales no pueden abordar, ¿sí? Son para compuestos ya de forma más específica que no se pueden analizar en las otras técnicas. Entonces, para la cromatografía iónica tenemos digamos, el mecanismo o sí, el mecanismo de separación por afinidad electrostática, que lo que hace es separar iones de moléculas basándose en su carga eléctrica. Entonces hay algunas moléculas que se ionizan cuando están en solución y lo que hacemos es tener una fase estacionaria cargada negativa o positivamente que va a interactuar con la carga digamos, de las moléculas que están presentes en la muestra y si, por ejemplo, está cargado positivamente, las moléculas negativas van a interactuar con esa carga positiva, se van a quedar retenidas, mientras que las moléculas de carga positiva van a eludir primero. Si es una fase estacionaria cargada negativamente, pues ocurre el proceso opuesto. Entonces aquí se utilizan resinas de intercambio iónico, que es un polímero insoluble con grupos funcionales que están cargados, ya sea positiva o negativamente. Aquí pues el principio físico-químico es el intercambio iónico que es reversible. Digamos que una ventaja es que yo puedo, al finalizar de eludir, por ejemplo, en este caso está cargado positivamente, entonces las moléculas cargadas negativamente se van a quedar retenidas, mientras que las moléculas cargadas positivamente van a eluir. Una vez que terminan de eluir, yo puedo hacer un cambio en esa fase móvil adicionando, por ejemplo, más aniones, ¿sí? Más iones negativos para que compitan por estos sitios positivos y lo que hagan es que suelten esas moléculas y ya puedan eludir, digamos, de segundo. Entonces aquí lo que tenemos es el principio de afinidad electrostática. Los iones en la muestra son atraídos por sitios de carga opuesta. Aquí los iones compiten constantemente con el eluyente por los sitios activos. Es como les mencionaba, el eluyente puede tener cierta cantidad de aniones o de cationes y yo la puedo aumentar para poder favorecer el desprendimiento o favorecer la retención de los compuestos. Tiempos de retención, iones con mayor carga o menor tamaño quedan retenidos más tiempo en el sistema. Entonces, si tengo moléculas cargadas positivamente, ¿sí? Pero son dos especies diferentes. Entonces, pues van a irse reteniendo de acuerdo con su carga. Si es 2 más, si es 2, pero si es 2 más, 3 más, 1, ¿sí? Dependiendo de esto. Otra ventaja o digamos otro parámetro que puedo tener a consideración sería el pH. Por ejemplo, tenemos algunas moléculas, como las proteínas, que tienen algo que se llama el punto iseléctrico, ¿sí? Ese punto isoeléctrico es un punto de pH, un valor de pH donde la molécula se queda, digamos, con carga neutra. Y
que si yo me paso, si yo subo el pH o disminuyo el pH, la molécula se puede precipitar. Entonces, o la puedo cargar negativa o la puedo cargar positivamente. Entonces, la idea, ¿cuál es? Aprovechar los cambios de pH dependiendo del punto isoeléctrico de cada molécula para favorecer la retención de una u otra especie en la columna. Entonces, aquí tenemos el sistema de cromatografía iónica, que está compuesto también por una bomba, ya que pues, la fase móvil es líquida, pues entonces necesitamos una bomba que impulse ese líquido a lo largo de la columna. Aquí tenemos el inyector de la muestra. Aquí tenemos una precolumna, una columna guarda, que es la de sacrificio, la columna cromatográfica, donde está la resina. Aquí tenemos un supresor que lo que hace es eliminar el ruido de fondo. ¿Por qué el ruido de fondo? Porque la fase móvil también lleva algunos iones y esos iones van a generar picos. Entonces lo que hace el supresor es eliminar los picos que no correspondan a los analitos que se están analizando, valga la redundancia. Tenemos aquí el detector que cuantifica los iones separados y finalmente el sistema de datos que interpreta pues esas señales que da el detector y nos muestra el cromatograma. Entonces aquí tenemos la fase móvil. Esa fase móvil por general es un buffer, digamos una solución tapón que se denomina un buffer. Su rol principal es transportar la muestra y competir por los sitios de intercambio para eludir los analitos. Esto requiere una alta pureza y un control estricto del pH. Entonces, como ven, aquí hay unas especies cargadas positiva y negativamente, y esas especies van a competir por los sitios cargados que tiene esa fase estacionaria. Aquí también tenemos elusión isocrática o elusión por gradiente. Entonces lo que se hace es cambiar o aumentar la fuerza eluyente, ya sea aumentando o disminuyendo el pH a medida que avanza el proceso cromatográfico. Entonces, esto es un vistazo, digamos, más cercano de esa fase estacionaria, que es una matriz polimérica, que está compuesta por un núcleo de soporte mecánico y tiene unos grupos funcionales anclados a ese núcleo o a esa partícula, y esos grupos funcionales pues van a hacer que esté cargado negativa o positivamente. Entonces puede ser el grupo sulfonato para intercambio catiónico, amonio cuaternario para intercambio aniónico. ¿Listo? Entonces dependiendo pues del tipo de analito que yo necesite separar, así mismo va a ser la resina que voy a utilizar, la resina de intercambio catiónico o aniónico. Y la dinámica de separación pues se lleva a cabo de la misma forma que las otras técnicas cromatográficas, solo que aquí pues, vamos a tener en cuenta la carga de los analitos. Entonces, en la entrada están todos los iones mezclados, positivos y negativos, aniones y cationes. Dependiendo de la carga que tenga la fase estacionaria, pues van a ir interactuando con la carga opuesta, mientras que la misma carga, pues entonces va a salir. Entonces tenemos fase estacionaria cargada negativamente, va a retener cationes y los aniones van a eludir primero. Fase estacionaria cargada positivamente va a retener aniones y los cationes pues van a eludir. ¿Listo? Entonces ese sería el mecanismo para esa técnica cromatográfica. Y aquí, digamos que, ¿cómo puedo controlar o acelerar la elusión? Por medio de la disminución o el aumento del pH. Intercambio aniónico, bajar el pH reduce el tiempo de retención y también podemos aumentar la concentración del contraión. Por ejemplo, la carga de iones que tenga esa fase estacionaria la podemos aumentar para hacer que esa fase estacionaria suelte esos compuestos de interés. Aquí los detectores principales son estos tres. El de conductividad, que es el más utilizado, mide la capacidad de la solución para conducir la corriente. Y esta capacidad de conducción pues, va a variar dependiendo de los analitos que estén presentes, los compuestos que estén presentes en esa muestra. El amperométrico, que mide la corriente generada por la oxidación, reducción del analito. Y la espectrometría UV-Vis, que es la misma que utilizan las otras técnicas, que pues, mide la absorción de la luz ultravioleta a longitudes de onda específicas. Tiene diferentes aplicaciones, como por ejemplo en aguas y bebidas.
donde aquí se hace análisis crítico de la calidad de agua de pozo. Entonces, para detección de fluoruros, sulfatos, control de bromatos, o sea, todo, digamos, ion que se pueda determinar en las matrices alimentarias o de agua. En cárnicos y embutidos, por ejemplo, para el control estricto de aditivos y conservantes regulados, cuantificación de nitritos y nitratos, también podemos hacer análisis de proteínas, en lácteos y jugos, perfilador de sabor, adulteración, estado de fermentación, ácidos orgánicos como cítrico, láctico, málico y adulteración de azúcares y carbohidratos. Entonces, tiene también una amplia aplicabilidad. Por último, pero no menos importante, tenemos la cromatografía de fluidos supercríticos, que es una técnica que utiliza como fase móvil un fluido supercrítico, que por lo general se utiliza el CO2. Entonces, es un fluido que tiene características de un líquido y un gas al mismo tiempo. Está como en chicos, está el micrófono prendido por ahí. Eso es como un híbrido entre líquido y gas. Entonces comparten algunas características entre los dos estados de la materia. Entonces aquí posee la densidad y el poder solvente de un líquido, pero la viscosidad y difusividad de un gas. Entonces, punto crítico sería una presión crítica y una temperatura crítica. ¿Y por qué escoger el CO2? Porque el CO2 precisamente tiene unas condiciones críticas muy relativamente fáciles de alcanzar, ¿sí? Una temperatura crítica de 31.1 grados Celsius, que es una temperatura relativamente baja, ¿sí? Por ejemplo, para compuestos que son termolábiles, que se desnaturalizan por arriba de 40, 50 grados Celsius, trabajar a 31.1 es muy, muy adecuado. Y presiones de 73.8 bar. Entonces, como le mencionaba, pues es como un cuarto estado de la materia, así una coexistencia entre dos estados de la materia, líquido y gaseoso. Entonces, los líquidos son más densos que los gases. Entonces, la idea es que en esas condiciones supercríticas, pues, digamos que el fluido tenga una baja densidad y una baja viscosidad para que pueda fluir mucho más fácilmente. Y permite también difusividad. Es decir, que tiene una buena capacidad para disolver otros compuestos, que es lo que se está buscando con los líquidos. Entonces aquí tenemos la comparación en cuanto a densidad, viscosidad y difusividad. Entonces, en líquidos, la densidad es bastante alta, en los gases es muy baja. Entonces, los fluidos supercríticos tienen una densidad media alta, o sea, como una densidad intermedia entre líquido y gas. La viscosidad, la viscosidad es alta en los líquidos, es baja en los gases. Y en los fluidos supercríticos es baja, es mucho más baja que un líquido. Y la difusividad en los líquidos es baja, pero en los gases es alta. Entonces, la idea es que los fluidos supercríticos tengan una difusividad más alta que en los líquidos. ¿Sí? La difusividad pues, nos va a permitir mejor contacto entre esa fase móvil, los compuestos, y la fase estacionaria. Entonces, aquí, digamos que el sistema de cromatografía de fluidos supercríticos pues sería algo similar a lo que teníamos para cromatografía de gases, solo que tenemos aquí un regulador de presión, el regulador de contrapresión, que lo que hace es garantizar que ese CO2 se conserve en condiciones supercríticas. Sí, es decir, que la presión no baje, porque si se llega a, digamos, a licuar ese gas dentro de la columna, pues puede llegar a dañar el sistema. ¿Sí? Entonces, eso es como el corazón, en este caso, de la técnica, lo que nos permite siempre, continuamente, tener las condiciones supercríticas de esa fase móvil. Y digamos que el CO2, aparte de, pues, que las condiciones supercríticas son relativamente fáciles de alcanzar, el CO2 pues es un compuesto que es seguro, es un compuesto inerte, no es tóxico, no es inflamable. En condiciones ambientales, digamos que está presente en el ambiente, o sea, se evapora instantáneamente y no deja digamos, ningún extracto, ningún producto indeseado, no reacciona con nada. Entonces, es bastante
digamos, adecuado para aplicaciones donde tenemos alimentos, por ejemplo, que no pueden entrar en contacto con algún solvente, porque los solventes por lo general son muy tóxicos, ¿sí? Entonces, si queremos salvaguardar la integridad de ese compuesto, esa molécula, pues el CO2 es ideal por eso. Y pues el CO2 es no polar por naturaleza. Entonces, nosotros también podemos llegar a hacer una modificación de la polaridad de esa fase móvil, haciendo la adición de modificadores de polaridad, como por ejemplo, modificadores como el metanol, el etanol, el isopropanol. Si yo lo adiciono en ciertas proporciones, la polaridad de esa fase móvil va a aumentar. Entonces, también puedo hacer ilusión de gradiente jugando con esa polaridad de la fase móvil. Entonces aquí digamos que la clave es el control de la presión. Entonces tenemos la bomba de enfriado que me permite mantener esas condiciones supercríticas del CO2 y el regulador de contrapresión. ¿Listo? Las columnas y la fase estacionaria que se utilizan en este tipo de cromatografía son las mismas de HPLC y de cromatografía de gases. Entonces, como es como una especie de híbrido entre líquido y gas, se puede utilizar cualquiera de las dos. Columnas empacadas de HPLC o columnas capilares de cromatografía de gases. Entonces, la fase estacionaria pueden ser utilizadas las mismas que se utilizan para las otras dos técnicas. Aquí digamos que una ventaja que tiene también la técnica es que se pueden hacer separaciones quirales. Entonces, una técnica que es súper buena, súper sensible y precisa para la separación de enantiómeros, ¿sí? En la industria. Entonces, tenemos a veces compuestos que son especularmente iguales, pero no son superponibles, ¿sí? Los que llaman las moléculas quirales. Esto pasa mucho, por ejemplo, en la industria farmacéutica, donde tenemos dos enantiómeros, el R y el S. Uno puede ser una medicina, el otro puede ser un veneno. Entonces, de ahí sale la importancia de poderlos identificar correctamente. Con esta técnica es posible hacer esa identificación de los enantiómeros. Y adicionalmente, pues, para compuestos que son termosensibles, que son termolábiles, yo puedo utilizar esta técnica ya que trabajo a relativamente bajas temperaturas, a menos de 35 grados Celsius. Entonces, aquí se garantiza la integridad de esa molécula. No se va a perder, a desnaturalizar en ningún momento. Entonces, si son moléculas muy sensibles a cualquier cambio de temperatura, entonces esa sería la técnica ideal para ellas. Y como detectores tenemos ruta óptica, que son las mismas de HPLC, donde tenemos el ultravioleta visible, el arreglo de diodos, y tenemos también detectores que se utilizaban en cromatografía de gases, como por ejemplo el FID, y también pues el espectrómetro de masas, que ese sirve para cualquier tipo de técnica cromatográfica. Digamos que es el detector por excelencia, y pues obviamente es el de los más costosos, pero es de los más precisos, de los más sensibles, de los mejores que existen. Como aplicaciones, por ejemplo, para el descafeinado y extracción bueno, en el café, entonces extracción de cafeína sin utilizar solventes tóxicos, análisis de alcaloides en café y té, para residuos de pesticidas, detección de trazas agroquímicos, polares y apolares, eh, para el perfil de lípidos y grasas, análisis de triglicéridos, ácidos grasos, vitaminas, liposolubles y compuestos quirales y sabores. Entonces, aislamiento de enantiómeros específicos que determinan aroma y sabor natural, por ejemplo, el mentol, carbona, etc. Entonces, también tiene una aplicabilidad amplia, aunque no tan amplia como las otras técnicas cromatográficas. Es un poquito más específica. ¿Y qué parámetros se pueden tener en cuenta para la cromatografía iónica? Recuerden que podemos mejorar o modificar la fuerza de dilución por medio de la regulación del pH. ¿Sí? Podemos aumentar el pH, disminuir el pH para cambiar esa ionización de la muestra. Podemos ajustar también el flujo, ¿sí? El flujo de esa fase móvil. Y para los fluidos supercríticos podemos también modificar esa fuerza de dilución por medio del aumento de la polaridad con los modificadores, etanol, metanol, isopropanol. Que también podemos hacer ajustes digamos, en la densidad del CO2 por medio de la presión o aumentar el flujo también. Vemos que se puede jugar con diferentes parámetros para poder lograr un mejor rendimiento cromatográfico.
Entonces, este sería un resumen general de las técnicas que se abordaron. Aquí, bueno, aquí me faltó incluir la cromatografía de capa fina, ¿sí? Pero bueno, de cromatografía de columna serían estas técnicas que están aquí. Entonces, cromatografía iónica, tenemos como tipo de columna resinas de intercambio iónico. Para fluidos supercríticos, cualquier tipo de columna polar o apolar sirve. Para HPLC, tipo de columna puede ser polar o apolar. Y para cromatografía de gases, tipo de columna también depende de la polaridad. Y pues aquí son columnas capilares generalmente. Entonces, esos son los parámetros de operación para cada una de las técnicas. Para cromatografía iónica, pH, fuerza iónica del diluyente, flujo y temperatura. Para fluidos supercríticos, el porcentaje de modificador, presión, temperatura y flujo. Para HPLC, porcentaje de solvente orgánico, pH, flujo, temperatura y gradiente. Para gases, el programa de temperaturas sería la rampa de temperaturas, flujo de gas y tipo de gas portador. También se puede llegar a modificar. El impacto, pues aquí entonces nos va a decir que si modifica la fuerza iónica, regula la retención de los iones y pues cuáles serían como los impactos o las consecuencias de cada uno de estos parámetros de operación. Listo, esto sería entonces como el resumen de las técnicas que vimos a lo largo pues, de todo el curso de las unidades 1, 2 y 3. No sé si de pronto alguien tenga alguna duda en este momento sobre alguna técnica o si todo le quedó claro hasta el momento. No, señora, todo quedó claro, gracias. Listo. Entonces, les voy a comentar aquí lo que les mencionaba. Si ustedes de pronto pasa algo y no pueden presentar esta prueba, no se abren más intentos. Estos sí son los días que son, o sea, del 16 al 20 de mayo. El 20 de mayo a la medianoche cierra y ya, si no lo alcanzaste a hacer, ya no se puede, digamos, volver a abrir. Lo que pueden hacer es realizar el pago al examen supletorio y presentarlo. Pero para la solicitud y pago de ese supletorio, tienen que tener unas fechas que van de acuerdo con el calendario académico. Aquí les dejo el enlace, ahorita les comparto la presentación. Y los derechos pecuniarios de cuánto cuesta el examen. Entonces, para hacer la solicitud, tienen desde el 21 hasta el 29 de mayo, ¿sí? No dejen para última hora, ¿sí? Por ejemplo, si hacen la solicitud el 29 de mayo, muy probablemente no alcancen a hacer el pago porque es solicitud y pago en este lapso de tiempo. Entonces, muy probablemente no alcancen. Entonces, si les llega a pasar eso que no pueden presentar, traten de hacer esto con tiempo. Y vale 245.000 pesos. El curso no es habilitable. Recuerden que todos los cursos metodológicos, es decir, los que tienen componente práctico, no son habilitables, por lo que si no presentan esto y con los talleres anteriores no les alcanza para pasar, pues tienen que o presentar el supletorio o volver a ver el curso nuevamente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Les recomiendo revisar el entorno de calificaciones para verificar cuántos puntos tienen de las otras tareas. Yo estoy en esta semana calificando el taller 4. De aquí al martes ya tienen que quedar esa nota ahí para que ustedes hagan sus cálculos. ¿Listo? De cuántos puntos tienen, cuántos puntos les faltan, cuánto tendrían que sacar para aprobar. En caso pues de que de pronto alguien no sé, no aprobó alguno de los talleres, le faltaron unos punticos para aprobar, puede comunicarse conmigo para ver cómo va a ser la recuperación, pero todo, ojalá en esta semana que viene, porque yo ya voy a estar en cierre de calificaciones y no se pueden otorgar más plazos. ¿Listo? Ahora voy a hacer un simulacro del quiz. Bueno, un simulacro del quiz, no, un simulacro de la POC. Estos son 25 preguntas 25 preguntitas que vamos a desarrollar entre todos para ver cómo estamos en las temáticas. Entonces, aquí les mandé el enlace.
Les voy a poner acá igual el QR, no sé si de pronto están en el computador, si están en el celular, ahí con el enlace. Y los tiene que llevar a esa pantallita. ¿Listo? Pues no es necesario que entren, si quieren entrar, lo pueden hacer y si no, desde aquí, desde mi pantalla, lo podemos ir resolviendo. Listo, entonces, vamos a leer las preguntas, las opciones de respuesta y ustedes me dicen cuál creen que es la pregunta, la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces tenemos aquí caso 1, monitoreo de síntesis orgánica. Entonces, un investigador nota que el producto no migra del punto de aplicación, es decir, que el RF es, bueno, aquí no debería ser 0. Ah, no, mentira, sí, 0, sí, 0. 0 porque no, o sea, se quedó en el punto de siembra, no se mueve. En una placa de sílice. Entonces, ¿qué modificación en la fase móvil debería intentar para lograr que el producto migre? Entonces, recuerden que la sílica gel, eso es para TLC, es una fase polar. Entonces, ¿qué creen que puede estar pasando con ese compuesto que queda, que no se mueve? ¿Qué opinan? Pueden escribir también aquí en el chat. Estoy aquí lo tengo abierto. ¿Listo? ¿Qué pasó, chicos? Chicas. Entonces, repito la pregunta. Se tiene una placa cromatográfica de TLC. La placa tiene sílice o sílica gel. Es un compuesto polar. Y se nota que digamos, el factor de retardo, factor de retención es 0, porque el compuesto no se mueve de ese punto de siembra. Entonces, primera pregunta, ¿qué puede estar pasando con ese compuesto? Si la sílice es polar, ese compuesto, digamos, qué características podría tener para no moverse de ese punto? ¿Y qué se necesitaría hacer para que se mueva? O sea, respecto a la fase móvil. ¿Un compuesto más polar? ¿Una fase móvil más polar? Ujú. Sí, eso quiere decir que el compuesto que tengo es polar, entonces está ahí pegado, está retenido. Entonces yo necesitaría aumentar el poder de elusión de mi fase móvil, aumentando la polaridad para lograr que en lugar de retenerse con la fase estacionaria, o tenga más afinidad más bien con esa fase móvil. Entonces en este caso sería aumentar la polaridad de la mezcla. ¿Listo? Por lo general en TLC se maneja siempre la sílice. Listo, muy bien. Caso 2. Nos dicen que control de calidad farmacéutico. Para retener más tiempo el ibuprofeno en una columna de fase reversa, el analista debe. Aquí falta incluir el dato de la polaridad del ibuprofeno, ¿cierto? Sé que el ibuprofeno es una molécula mayoritariamente apolar, perdón, o hidrofóbica. Es decir, que si tenemos una fase reversa, ese ibuprofeno estaría interactuando mucho con mi fase estacionaria. Entonces, dice que el analista debe cambiar a fase normal, aumentar el porcentaje de acetonitrilo, aumentar el flujo de la fase móvil, aumentar la proporción de agua o de buffer. Es aquí. En fase reversa, el agua es el componente que menos ayuda a los compuestos apolares a moverse. Entonces, no serviría de nada aumentar la proporción de agua o buffer. Creo que aquí no dice aumentar el flujo,
cambiar de fase, pues a veces no es posible porque ya tenemos un sistema, pues digamos, adaptado, no es posible comprar columnas, no es posible hacer grandes cambios, digamos, al equipo, ¿sí? Entonces, sí o sí, se tiene que trabajar en fase reversa. Entonces, ¿qué se debería hacer? ¿Qué creen que se puede hacer? Profe, yo creo que es aumentar la presión de agua buffer. Aumentar la presión de agua, la proporción de agua o de buffer. Porción de agua buffer, porque pues la fase móvil se vuelve más polar, ¿sí? Ujú. En el aumento del porcentaje de eso. Entonces yo diría que arrastraría como el ibuprofeno a polar y pues interactuaría con la fase móvil. El problema es que, por ejemplo, el agua es muy polar. Entonces, si el ibuprofeno es apolar, nunca va a tener como esa interacción con el agua, porque se van o sea, son contrarios, ¿sí? Entonces necesitaríamos como una fase que fuera también apolar, que compitiera con la fase estacionaria. Entonces, no sé si de pronto aumentar el flujo como para que a la fuerza lo arrastre, o el acetonitrilo es un disolvente orgánico polar también. Entonces tampoco serviría aumentar la cantidad. Un lugar que lo hace menos polar. ¿La C? Ujú. Listo, vamos a ver. No, dice que era la del agua, bien. Profe, yo Incrementa la diría que la retención. B. ¿La B? Pues según esto sí era la del agua. Aumentar la proporción de agua. Dice que en fase reversa, aumentar el agua incrementa la retención de compuestos polares. Espérate. Control de calidad para... ok, ok, ok. Creo que lo hicimos al revés. Aquí el problema era que estaba saliendo muy rápido. Sí, sí, sí. Si fuera el caso contrario, que se está reteniendo mucho en la columna, sí no serviría el agua. Qué pena, aquí fue un error de interpretación de la pregunta. ¿Listo? Entonces sí era correcto lo que decías, que aumenta la proporción de agua. Esto muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, análisis de hidrocarburos en suelos. ¿Qué ocurriría si la corrida de cromatografía de gases fuera isotérmica a 50 grados Celsius en lugar de usar una rampa de temperaturas? ¿Qué pasaría? Acuérdense que aquí la temperatura en la cromatografía de gases controla la volatilidad de los analitos. Nosotros tenemos una mezcla y cada compuesto tiene un punto de ebullición diferente. ¿Sí? Las, digamos, moléculas más grandes, por lo general van a tener puntos de ebullición mucho más altos que las moléculas más pequeñas. Entonces, ¿qué pasaría si yo todo el proceso lo llevo a cabo a 50 grados Celsius? ¿Sí creen que sea suficiente para eludir todos los compuestos? Yo digo, lo veo mejor por la A. Los compuestos pesados tardarían horas en eluir o no lo harían. Ujú. Muy bien, sí. Cualquier compuesto que tenga punto de ebullición más alto de 50, pues nunca va a volatilizarse y nunca va a alcanzar esa temperatura. ¿Listo? Muy bien. Demasiado baja. Ajá, exactamente. El caso 4, potabilización de agua. Nos dicen que si el supresor de un sistema de cromatografía iónica falla durante el análisis, acuérdense de que era una parte del equipo el supresor, entonces, ¿qué pasa? La línea base aumenta, la línea base es donde inician los
los picos, esa línea horizontal. La presión del sistema cae a 0. Los analitos se vuelven cationes. Cambian drásticamente los tiempos de retención. El supresor lo que hace es limpiar la señal de fondo del líquido que transporta los iones para que no, digamos, no interfieran con los picos. Entonces, se puede ir descartando. O sea, no tiene nada que ver con esto, ¿cierto? No, la presión del sistema cae en 0, no porque pues necesita, No afecta. no afecta. Las C, los analíticos se vuelven cationes. La falla pues, no cambia la naturaleza. Cambian drásticamente. Yo veo más por la A, profe. Más relacionado como con el cromatograma, ¿no? Sí, es más relacionado. Entonces, si tiene como mucho ruido la señal, ese cromatograma va a empezar a subirse todo feo ahí, no se va a entender absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, la línea base se va a mover. Esto muy bien. Caso 5. Descafeinado de café. ¿Cuál es la principal ventaja de la cromatografía de fluidos supercríticos frente al HPLC convencional? Es así, lo acabo de decir ahorita. Que permite separaciones rápidas. Y a bajas temperaturas. Bajas temperaturas. Muy bien. Entonces, con una combinación poderosa entre la cromatografía de gases y la HPLC. Entonces, combina las propiedades. Una ventaja súper buena. Esto caso 6. Purificación de proteínas. Entonces, tenemos una proteína con un punto isoeléctrico de 8. Se introduce en una columna de intercambio aniónico a pH de 9.5. ¿Qué sucederá? ¿Se acuerdan de el... bueno, pero terminemos aquí el hint. Entonces, el pH, si es mayor al punto isoeléctrico, la proteína adquiere una carga negativa. Si el pH es menor al punto isoeléctrico, tiene carga positiva. Entonces, aquí tenemos que el punto isoeléctrico es de 8 y el pH es mayor. Es decir, que la proteína queda con carga negativa. Y es una columna de intercambio aniónico. Entonces, ¿qué podría pasar? Entonces sería la C, profe. La proteína tenga carga negativa y será retenida por la columna. Exactamente. Entonces, al estar por encima de su punto isoeléctrico, la carga es negativa y por lo tanto pues, va a interactuar con la fase de intercambio aniónico. Esto muy bien. Vamos con la 7. El enigma de los picos anchos. ¿Cuál es el efecto principal de cambiar una columna con partículas de 10 micrómetros por una de 3 micrómetros? Entonces, estamos disminuyendo el tamaño de las partículas en la columna. A ver aquí la pista. Relaciona el tamaño de partícula con la facilidad de intercambio de soluto entre fases. Entonces, si se reduce drásticamente la presión del sistema, se obtienen picos más anchos, aumenta considerablemente el tiempo de retención, mayor eficiencia y resolución. Entonces, entre más pequeños tengamos las partículas en la columna, va a haber una mayor difusividad, un mayor contacto de los compuestos con esta fase estacionaria, es decir, que sería algo bueno, digamos, para la eficiencia general del sistema, ¿sí? Va a tener más área superficial disponible. Entonces, ¿cuál creen Sería que la sea? D. Una mayor eficiencia y resolución. Las partículas pequeñas mejoran transferencia de masa y homogeneizan los caminos de... Bueno, digamos que ahí la interacción sería muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces eso nos va a permitir mejorar la eficiencia y la resolución. Estamos con el 8.
fragancias y aromas. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la selectividad en un análisis de cromatografía de gases sin cambiar la columna? Aumentando el flujo del gas, inyectando una mayor cantidad de muestra, cambiar el gas portado por de helio a nitrógeno, hacer la rampa de temperatura más lenta. Tenemos la pista. Entonces, en cromatografía de gases, la temperatura es la variable maestra para controlar la separación de los picos que están muy cercanos. Entonces, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? Hacer la trampa de temperatura. Yo todo, digamos, todo lo que esté cercano, sea que polaridades cercanas o en este caso puntos de ebullición cercanos, lo puedo solucionar con el gradiente. En este caso sería rampas de temperatura. Sí, entonces, si es, por ejemplo, un compuesto con punto de ebullición de 50 y otro con punto de ebullición de 53, entonces yo tendría que hacer una rampa específica justo entre esos dos valores para que pueda separar de forma cuidadosa. ¿Listo? Entonces, una rampa más lenta permite una mejor separación temporal al aprovechar las diferencias sutiles que existen entre la volatilidad de los compuestos. Está muy bien. El problema de la presión. ¿Qué factor es la causa más común de fluctuaciones de presión y aparición de picos fantasma en HPLC? Entonces, recuerda que los líquidos no se comprimen, pero los gases sí. Entonces, ¿qué puede causar que haya fluctuaciones en la presión? Presencia de burbujas de aire en el cabezal de la bomba, utilizar un solvente con un grado de pureza excesivo, lámpara UV dañada, eso no tiene nada que ver, es del detector, que la columna se haya roto internamente. ¿Se acuerdan que teníamos una precolumna o como un pedacito de columna de sacrificio? Que es para evitar precisamente que le lleguen cosas como burbujas o que le lleguen como suciedad a la columna, que puede taponarla y eso puede llegar a aumentar la presión. Ya. Entonces, el aire es compresible y puede alterar el flujo constante de esa fase móvil, provocando inestabilidad. Entonces, para eso es que se hace como ese pedacito, que en caso de que lleguen burbujas, que ahí se queden y que no vayan a pasar a la columna principal. ¿Listo? Caso 10, pigmentos vegetales. Entonces, la separación de clorofilas y carotenos en una columna de sílice o alumina se basa principalmente en. Eso fue lo que ustedes hicieron en la práctica número 3, en el componente práctico. Exclusión molecular por tamaño. Seguro. B, diferencias en la volatilidad de pigmentos. C, absorción diferencial en la superficie sólida. D, interacción electrostática entre iones. Pues podemos descartar, ¿cierto? Volatilidad sería si fuera cromatografía de gases. Sería Aquí si fuera iónica, absorción. la absorción diferencial. Y eso se da por medio de las afinidades, la polaridad, ¿sí? La afinidad que tenga con la fase Porque se estacionaria. absorben más fuerte. Exactamente. Entonces, la sílice y la alúmina son fases estacionarias que separan compuestos basándose en su afinidad por sitios activos superficiales o por digamos, la polaridad y la hidrofobicidad. ¿Listo? Muy bien. Selección de detector en cromatografía de gases. Para el análisis de trazas de pesticidas clorados, ¿qué detector es el más indicado por su alta sensibilidad? Entonces, el detector que odia o captura los electrones de los átomos de cloro. Bueno, eso así creo que está un poquito lejos de lo que vimos en el curso. Detector de índice de refracción, de conductividad, ionización de llama, detector de captura electrónica. Pues de acuerdo con esta pista que nos están dando, el que odia o captura electrones sería entonces de captura electrónica, ¿cierto?
Es sensible a compuestos electronegativos o halogenados como los compuestos clorados. ¿Listo? Bueno, en realidad esta pregunta no, de ese tipo no les va a salir en la POC. Es muy general, bueno, muy específica más bien de detectores. Caso 12, supercríticos y presión. Entonces, en cromatografía de fluidos supercríticos, ¿qué efecto tiene el aumento de la presión del sistema sobre la fase móvil? Nos dicen que en esta cromatografía la presión es como un botón de sintonía para la solubilidad. Entonces, el fluido se solidifica instantáneamente, disminuye la velocidad de flujo de la fase móvil. Antes, al contrario, ¿cierto? Si yo estoy aplicando más presión, la velocidad debería aumentar. Aumenta la densidad y el poder solvente del CO2. Se produce una disminución en la densidad. La mía antes me daba la C, profe. Aumenta la densidad y el poder del solvente, ¿cierto? Entonces, al aumentar la presión, el fluido se vuelve más denso, o sea, como que adquiere características más de líquido. Y lo que hace que sea una mejor solubilidad de ese analito. Caso 13. Placas preparativas. Entonces, ¿cuál es la razón principal para utilizar placas de TLC con un espesor de capa de 2 milímetros? Veamos la pista. Entonces, pensar en la diferencia entre identificar una gota y querer recuperar gramos de producto. Para utilizar placas más gruesitas. Lograr una separación mucho más rápida, poder utilizar solventes altamente tóxicos, permitir una mayor capacidad de carga de la muestra, evitar el uso de lámpara UV. Bueno, digamos que esto es del método de revelado, pues en realidad no importa de la cantidad de muestras, sino de la naturaleza de la misma. Si son unas que solamente se pueden ver con UV, pues no, aunque yo tenga un montón de muestras, no se va a ver igual. Lo de la utilización de solventes, digamos que eso es independiente, los solventes se utilizan, sea cual sea pues la forma, el espesor de la placa, eso no importa. Una separación más rápida, no. Pues digamos La que C, tener algo más grueso, pues me va a permitir sembrar una exacta. cantidad mayor. Esto, un mayor volumen de fase estacionaria permite aplicar más masa de analito sin saturar la placa. ¿Listo? Muy bien. HPLC y sales. ¿Qué riesgo operativo existe al dejar un buffer de fosfatos en el equipo HPLC durante un largo periodo de tiempo de inactividad? Aquí. Lo mismo que sucede si dejas agua con sal secarse en un vaso. La columna se convierte automáticamente en intercambio iónico, precipitación de sales en bombas y columnas, volatilización del buffer hacia el ambiente. No existe ningún riesgo, el buffer protege los componentes. ¿Cuál sería? ¿Cuál le suena? Profe, la B por la precipitación. Puede llegar a causar De forma incrustaciones en la columna. La daña. Exacto. Entonces, la evaporación del solvente o cambios de temperatura causan que la sal que está presente en ese buffer se cristalice, dañando sellos, tapando conductos, es decir, nos tiramos la columna. Caso 15. Selectividad de iones. Entonces, en una columna de intercambio aniónico, ¿cuál de los siguientes iones eluirá de último? Entonces, a mayor carga eléctrica, más fuerte es el abrazo entre el ion y la columna, es decir, más tiempo se va a retener. Entonces tenemos aquí fluoruro con carga de 1 menos, sulfato con carga de 2 menos, cloruro con carga de 1 menos. Todos eluyen al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál de los iones eluirá de último? Es decir, ¿cuál se retiene más tiempo?
Recuerdan la carga. ¿Listo? Entre mayor carga, más es el sulfato. abrazo. Sí, el sulfato. Tiene una carga mayor, es decir, que se va a quedar retenido en la columna más tiempo. ¿Listo? Los iones divalentes con carga 2 menos 2 presentan una mayor afinidad y retención por la fase estacionaria positiva. Es decir, todos se van a retener, pero el fluoruro y el cloruro van a salir primero y este se va a tardar un poquito más en desprenderse de la columna. Esto muy bien. El inyector splitless. ¿Cuál es la razón principal para seleccionar el modo inyector? Bueno, esto sí no se los hablé. No, sigamos con la otra. Caso 17. Factor de... Este era factor de capacidad. ¿Por qué un valor de K de 0.5 se considera problemático en un método cromatográfico? Entonces, si el analito no se detiene a saludar a la fase estacionaria, saldrá con toda la basura inicial. Así que yo creo que hay un error aquí de conceptos. Que vimos de K era este factor de capacidad. Entonces nos decía, si es menor a 1, la dilución es demasiado rápida. Y si es mayor a 20, excesivamente larga la interacción. Entonces aquí no es retención, sino factor de capacidad. Es menor a 1. Es decir, porque el análisis consume. ¿Sí? ¿Cuál? Porque el analito eluye muy cerca del tiempo. De tiempo muerto. O sea, cuando empieza a salir el solvente, el analito sale casi que con el solvente. Es una interacción muy pobre con la fase estacionaria. Está muy bien. 18. Estabilidad térmica en cromatografía de gases. ¿Cuál es la razón técnica por la que los azúcares simples no suelen analizarse por cromatografía de gases convencional? ¿Se recuerda qué le pasa al azúcar cuando la calientas mucho en la cocina? Se carameliza, ¿cierto? Entonces, las opciones son, se requiere una atmósfera de oxígeno puro como gas portador, el detector FID es incapaz de detectar átomos de carbono, no son volátiles y se descomponen térmicamente antes de diluir, y la columna utilizada es simplemente demasiado larga. Entonces, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? Que no son volátiles, la C. Al calentarlos, lo que va a hacer es que se va a desnaturalizar. ¿Listo? Entonces, para cromatografía de gases, sí o sí, se requieren compuestos que se puedan vaporizar. Y pues los azúcares se queman. No se vaporizan nunca. ¿Listo? Reveladores en cromatografía, cromatografía líquida. Ay, TLC, cromatografía de capa fina. Se está separando aminoácidos en una placa. ¿Cuál es el revelador específico para visualizarlos? Bueno, eso sí no lo vimos mucho. Es el reactivo clásico que deja manchas moradas en los dedos de los químicos despistados. Entonces, el morado era... Tenemos aquí el permanganato, que es como moradito, o la anhidrina. Pues es más como para cosas forenses. Entonces, exposición a vapores de yodo, el yodo pinta café. ¿La D? La D. La anhidrina reacciona específicamente con grupos amino y forma complejos que se ven como color púrpura, violeta. Caso 20, exclusión por tamaño. Entonces, es una separación por exclusión molecular. ¿Qué compuesto eludirá primero en la columna? Entonces, tenemos aquí una proteína grande, la albúmina sérica bovina, y la vitamina B12, que es una molécula pequeña. Entonces, ambos eluyen igual o ninguno eluye en esta técnica.
Acuérdense que ese es como el colador. Pero al contrario, los poros de digamos, de la fase estacionaria son muy chiquitos y van a retener moléculas chiquitas. Las grandes no caben, por lo tanto siguen derecho, siguen derecho y eluyen primero. Es como un colador inverso. Claro. Entonces las moléculas grandes son excluidas de los poros, entonces ya tenemos ese tamaño de poro y viajan por el volumen intersticial tomando un camino más corto. Caso 21, saturación de la cámara TLC. ¿Por qué es fundamental saturar la cámara de TLC con vapores del solvente antes de la elución? Creo que eso no lo hicimos en la práctica. Entonces, si el solvente se evapora de la placa mientras sube, el cálculo de la distancia se vuelve un desastre. Entonces, lo que hacen es llenarlo con vapores antes de eluir. Esa sí, la verdad, nunca la había aplicado. Entonces, para reducir la presión osmótica de la sílice, para incrementar la fluorescencia, para disminuir la polaridad, para mejorar la reproducibilidad. La D. Me suena eso también. Evitar la evaporación excesiva del solvente en la placa, lo que mantendrá el frente del solvente avanzando de forma errática. O sea, como que satura el ambiente, entonces el solvente sube tranquilamente y no se evapora tan rápidamente. Eso es lo que pasaría. El caso 22, orden de elución en fase reversa. Entonces, si inyectas glucosa, cafeína y beta-caroteno en un sistema en fase reversa, ¿cuál será el último en salir? En fase reversa, lo más grasoso es lo que más se pega, lo más apolar. Entonces, aquí Profe, el tocaría beta-caroteno, ¿qué el viene siendo? beta-caroteno. Esos son, ¿se acuerdan cuando hicieron la práctica de la espinaca? Es uno de Sí. esos pigmentos que se sacaron de la espinaca. No recuerdo la polaridad. Dice que es no polar. La cafeína, creo que también es no polar. La glucosa. No, si es que ya ahí le dio la respuesta a uno, profe. ¿Cómo, cómo? ¿El betacaroteno es el último? Ya, exactamente, porque ahí el mismo caso nos está dando la respuesta. Ah, ¿quién la de la pista o qué? Sí, la pista. Entonces, este es extremadamente apolar y pues va a presentar mayor afinidad. Esto, la glucosa es Exacto. polar y la Ahí cafeína también dio es la polar. pista de uno. Listo. Muy bien. El 23, sobrecarga de columna. Entonces, ¿cuál es la consecuencia visual inmediata de inyectar demasiada muestra en una columna cromatográfica? Entonces, imagina que intentas meter 50 personas en un ascensor para 5. Obtención de bandas, cambio de polaridad de la fase móvil, bandas anchas y pérdida severa de resolución, conversión espontánea a fase reversa. La D no. Sea, si yo estoy metiendo mucha muestra en el cromatógrafo, me está enredando mucho la ley. Profe, obvio, si metemos mucha muestra, las bandas van a tender a ancharse. Cada uno cumple una cerveza. Entonces, por descarte sería la C. Exactamente. Dice que se saturan los sitios activos deformando el pico. Entonces va a quedar una parte retenida y otra va a eludir porque no va a tener dónde retenerse. Por eso va a hacer que los picos salgan todos raros, todos anchos y no tengamos resolución. ¿Listo? Esta ecuación de Van Deventer no la vimos. Siguiente. Bueno, ya la última. Polaridad y TLC. Entonces, ¿por qué el hexano puro
es incapaz de mover compuestos polares en una placa de sílice? ¿Listo? Para mover algo polar necesitan un solvente que hable el mismo idioma. Es decir, lo polar disuelve lo polar. Y lo apolar, lo apolar. Entonces, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? ¿Cuál creen que sea? Ya. Bueno, en este caso, el hexano O la es C. demasiado polar. Y la sílice es al contrario. Esta se descarta porque la sílice es polar, ¿sí? Y el hexano es incapaz de mover compuestos polares. Quiere decir que el hexano es polar. Es apolar, perdón. Es decir, que también descartaríamos la A. Entonces, porque tiene fuerza. Entonces, la fuerza del huyente es muy baja. Por lo general se dice que fuerza del huyente alta a un compuesto a una fase móvil que sea polar. ¿Sí? Si yo aumento la fuerza del huyente, quiere decir que estoy aumentando la polaridad. Entonces sería esta. ¿Listo? Al ser muy apolar, no tiene fuerza para competir por los sitios activos polares de la sílice donde se han anclado los analitos. Entonces, por eso es que no puede arrastrarlos. ¿Listo? Entonces, sería ya las 25 preguntas, ejemplo, que les traigo. Digamos que lo de mañana, lo que empieza mañana, la POC, son también 25 preguntas. No son cálculos, pero sí son algunos conceptos. Por ejemplo, el factor de capacidad, de la resolución, eso que yo les mostré aquí. Por ejemplo, algo así como la pregunta que nos salió ahí, que si el factor de capacidad es 0.5, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Ese tipo de cosas. ¿Cómo se relacionan esos parámetros cromatográficos con no sé, como el desempeño, pues, del proceso como tal? Cosas así, de conceptos, de si tenemos un sistema con un compuesto, no sé, polar, entonces, ¿cómo podemos mejorar la ilusión o cómo podemos retardar la ilusión? ¿Sí? Entonces, la modificación de las fases móviles y preguntas así como de ese estilo. Cualquier inconveniente que tengan de tipo de, no sé, que el campus no les abre, que se cayó, que estaban haciendo la prueba y se les cerró y lo sacó, me avisan para yo ver si les puedo habilitar otro intento. ¿Listo? Pero solamente en casos de que haya problemas técnicos con el campus. Esto para que lo tengan en cuenta. Yo les agradezco muchísimo la participación. No sé si de pronto tengan alguna duda ya para finalizar. No, señora, muchas gracias. Y soy muy todo el mundo está cansado, entonces les agradezco mucho de verdad por haber participado en esta sesión. Espero que pues que hayan refrescado y que hayan aprendido pues cositas nuevas y que les vaya muy bien en esa prueba. ¿Listo? Quedo atenta a cualquier inquietud que tengan. Ya saben, por los canales institucionales, por aquí, por el Teams o por el correo. ¿Listo? Entonces, que pasen una feliz noche. Hasta luego. Nos vemos. Listo, profe. Hasta luego, Muchísimas profe, que gracias. pasó buena noche. Igualmente, que estén muy bien.